En forma paralela, viene marchando la causa contenciosa administrativo federal 30.739 en el juzgado contencioso administrativo federal número 6, después de transitar 5 años por causa 45.090 del 2012 en el juzgado contencioso administrativo y tributario número 15 de la Cava, y tras hacer su paso por Cámara, el Tribunal Superior de Justicia declaró su competencia federal. La misma temática de ecología del ecosistema Riachuelo en su interfaz estuarial, pero enfocando la responsabilidad primaria y bien exclusiva de la ciudad de Buenos Aires en los infortunios de la boca del Riachuelo generados en abril de 1786, por la rotura de la curva del cordón litoral de salida provocado por exceso de embarcaciones fondeadas en el interior del curso, tras multiplicarse los ingresos de navíos sin los límites de origen que imponía hasta entonces el puerto de Cádiz. Como la remediación de estos infortunios se regala previsible en dominios exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, sin necesidad de mirar por la vecindad provincial, sigo insistiendo en esta causa, ahora en la Justicia Federal, cuyo último movimiento fue solicitado por la página de Hidrología en Corte, Incorte 233.html. Su importancia es medular, pues aunque los emisarios resultan necesarios, no menos necesario resulta devolver salida natural a los flujos ordinarios del riachuelo para devolver elemental sustentabilidad a esta cuenca. Sin flujos ordinarios recuperados e interfaces tributarias resueltas, no hay solución que valga en materia de ecología de ecosistemas hídricos propios de planicies y por ello bien específicos. Practicar la caridad con un curso que tiene muertos sus flujos ordinarios desde hace 232 años no es viable ni con la asistencia de 10 bancos mundiales y los más fieles funcionarios. Bueno, estamos en una audiencia de los expedientes Amorortu Francisco, expediente 45090, expediente 45232. Hemos convocado a las partes, solamente a la parte actora, para que nos ofrezca algunas explicaciones sobre el objeto del pleito. Nosotros no tenemos, digamos, ninguna inquietud, es claro el planteo, pero lo que queremos saber es cuando en la otra demanda, que nos explique un poco, por eso, para tener una idea, cuando usted dice que el objeto de la demanda es el respeto de las servidumbres naturales debidas a la deriva del litoral, ¿no? Y entonces dice: informo que la deriva litoral es la suma de advecciones mareales, como son términos técnicos, ¿no?, operadas sobre los angostos corredores ribereños de aguas caldas y someras de las salidas tributarias, que guarda en memoria y de aquí su hipersincronicidad mareal. Cumple la función de rescate de los tributarios que se le ofrecen en su camino, al tiempo de solicitar ayuda, intercambiando y fecundando ambos en materias de energías las 24 horas del día. Eso para nosotros es... Bueno, pero explíquenos un poco, a ver, con un lenguaje que nosotros podemos entender, más o menos cómo sería esto. Para eso trajimos este mapa acá, más o menos, para tener una idea. Antes me parece necesario hablar de qué energías estamos hablando. Las energías no están dibujadas en el mapa. Ajá. La energía más importante que pesa en estos temas es la solar, que paradojalmente nunca ha sido tomada en consideración por la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos, que trabaja con esos recursos matemáticos fundados por el padre de la física matemática, por Isaac Newton, les permite inferir y extrapolar y por ende fabular energías gravitacionales donde es clarísimo que no las hay. El riachuelo tiene en su salida 4 milímetros de pendiente por kilómetro. Esa misma pendiente... 4 milímetros de pendiente por kilómetro. Por kilómetro. ¿Desde dónde se inicia, digamos? No, desde donde se inicia
a lo mejor alcanza a tener 5 centímetros en algún pedacito, pero luego ya ha llegado a cuenca media, baja 7,5 milímetros y de ahí a la salida 4 milímetros. Para ver un poquito más, en 2 ejemplos de gran trascendencia, no las agüitas del Polo Riachuelo, vayamos al Paraná. El Paraná tiene 2.100 kilómetros, 4,8 centímetros de pendiente máxima promedio, que ya al llegar a la ciudad de Rosario baja a 1,5 centímetros por kilómetro. ¿Puedo interrumpir algo? Sí. A ver si adivino. ¿Cómo no? El problema es que se van a tapar las salidas entonces. No, usted sigue pensando, discúlpeme, su señoría, en términos mecánicos. Ah, bien. Y acá tenemos que romper ese molde del pensamiento simple que siempre elegimos frente al complejo, Claro. porque entonces nunca nos vamos a abrir a la complejidad. A ver. Y esta complejidad surge de una comparación muy simple, de 2 grandes cursos. El más grande de todos, el Amazonas, del cual enseguida voy a referir, y el nuestro más importante, que está entre el 4º y 5º lugar de todos los cursos del planeta, el Paraná. ¿Cómo es posible que la ciencia hidráulica y todas las ciencias, por elegir el camino de la simplicidad, no de la complejidad, se ahorran, después de 300 años, mirar por lo que entra por los sentidos, por los ojos? Podemos convocar a peritos hidráulicos, pero resulta que esto es el capítulo anterior a la tarea de la ciencia. Pero, no es perdón, ciencia. discúlpeme porque Sí. yo entiendo que hay mucho conocimiento de su parte y, Sí, y sí, eso sí, quizás sí. sea el objeto de todo el desarrollo del proceso. Pero mi idea concreta es que usted me diga cuál es el problema acá en la capital, Muy en bien. las zonas de la capital o Muy en las bien. zonas aledañas que tienen que ver Muy con el bien. problema de la ciudad. Usted, Nosotros aquí tenemos el riachuelo. sí, el riachuelo es de acá, ¿no? Sí, bueno, los problemas los planteo yo. Sí. Yo estoy planteando un problema. ¿Cuál problema? Aquí. ¿En Aquí. dónde? ¿En dónde? Márquelo con un círculo, por favor. Aquí estoy planteando el problema. Ahí hay un Ahí. problema. El problema, toda la demanda está por lo que pasó allí. Por lo que La pasa. curva del cordón litoral de salida. El riachuelo salía antes de abril de 1786, salía por la calle Humberto Primo, Carlos, salía por aquí. Salía en dirección noroeste. Y quiero aclarar que no es un capricho de la naturaleza, sino que todos los tributarios estuariales de este estuario y de todo el sector del planeta salen siempre aguas arriba, nunca agua hacia abajo. Todo el mundo interpreta, en términos mecánicos, que esto tendría que salir para allá, porque el agua Va para allá. va para allá. La corriente. Sin embargo, todos salen para allá. ¿Y por qué salen para allá? ¿Por qué? Por la deriva litoral. Ajá, ¿y eso qué es? La deriva litoral, que en términos mecánicos también ha sido inferido por la ciencia como un corredor de flujos que se manifiesta en aguas someras de ese gran cuerpo estuarial, donde hay poca profundidad y mucha temperatura, dicen que marcha en esa dirección contraria a lo que marcaría el sentido común por una ola oblicua. En lugar de inferir que el tren de olas, cuando sale, a veces no hay, y sin embargo la deriva litoral sigue saliendo en esa dirección contraria al sentido común, en lugar de inferir que la dirección, que las olas toman esa dirección, llamadas, atraídas por la deriva litoral, no, infieren lo contrario, que son las olas las que determinan la dirección. Ahora le hago una pregunta. Sí, señoría. Pero dígame, señor, no hay problema. Bueno, doctor. Doctor, acá está demandado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué problema tiene el gobierno con esta zona? ¿Cuál sería su responsabilidad? El digamos, problema para está planteado en numerosas causas. Pero acá la suya, yo tengo que resolver esta, ¿no? Claro, porque esta rotura que fue provocada en abril de 1786, no fue conscientemente provocada, ¿no? Pero fue provocada por exceso de embarcaciones fondeadas en el seno, Ajá. que impidieron que esas energías que se acumulaban aquí y no lograban salir en todo este camino, rompieran la curva de salida esta, y entonces todos festejaran, porque ese día
ya no era necesario para entrar al fondeadero hacer todo este camino, que solo se hacía con viento del norte, noreste y noroeste, si no tenían que esperar afuera, hasta que se den esos vientos, sino que simplemente ahora entraban y salían cuando les daba la gana, porque la boca se les había abierto directamente. Todos festejaron, pero no se advirtieron que esa apertura, así como le permitía a las embarcaciones entrar y salir, también le permitía a la energía mareal, que ahora entraba directamente, sin obstáculos, al curso interior. ¿Y eso que provocaba? Que las energías mareales, con su diferencia de temperatura, que bastan menos de 0,2 de grado para generar disociación, provocaron la bruta sedimentación en la boca, que hoy reconoce 8 centímetros de profundidad. Pero un problema, ¿esa sedimentación involucra los dos márgenes? Por supuesto, y no solo los dos márgenes, sino todo lo que está acá adelante. O sea, ¿qué zona estaría, márqueme la zona que estaría afectada por la sedimentación? ¿Cuál sería? Todo esto. Y acá hay el canal de salida está por acá. Entonces, aquí hay todo este paquete de generación, y aquí hay un estrecho paso, todo esto es así. Aquí hay un estrecho paso que es el trabajo de la draga, que cada tanto dragan para que... Pero todo esto es una masa sedimentaria que antes se resolvía naturalmente. El agua calda del tributario, para no quedar disociada de las diferentes temperaturas que les ofrecía el cuerpo del sector, buscaba de encontrar. O sea que toda esta zona está afectada por este problema, digamos. Todo, pero no solo eso. Pero este problema perjudica a la ciudad, pero también perjudica a la provincia. Ese problema perjudica todo esto. Ahora te lo voy a explicar. El problema es mucho mayor. Todo el mapa porque el problema es mucho mayor. Le vuelvo a ver, la deriva litoral. ¿Por qué necesita la deriva litoral estar viva y activa? Porque ayuda al tributario que tiene aguas caldas cargadas de sedimentos a hacer su camino de salida, encontrando en ese margen de aguas someras las temperaturas y la dirección de la advección. La advección es el vector que marca todo este sistema, que va a contrapunto de los flujos en descenso. Pero otra pregunta. Sí. Yo acá soy un poco su alumno, digamos. No, por favor, discúlpeme, pero este problema, digamos, por ejemplo, que usted dice que afecta a toda esta zona, ¿también afecta acá, a Núñez, o afecta a San Isidro? Todo. Aquí hay un sector de 80, desde el Toxo hasta el Tigre, desde la Ribera Urbana hasta el Emilio Mitre, que está de 6 a 8 kilómetros de distancia de las riberas urbanas, y que se ha conformado a partir del contrato firmado en 1967, una sedimentación relativamente ordenada, muy alineada, porque están refulados esos barros sobre el beril noroeste del canal Emilio Mitre. En esta zona de 80 a 100 kilómetros cuadrados, los flujos hoy muestran estado catatónico, 0,39. Una pregunta, ¿cómo podría advertir que está siendo afectada esta zona por esta zona? ¿En qué se manifiesta? Se manifiesta en que aquí, este tapón, más los que les quieren sumar, con ese aberrante y otra cosa, pero ya no vamos a otras causas, todo ese tapón es el de salida de este sistema. Este sistema de 80 a 100 kilómetros cuadrados quedó enmarcado por los refulados del Emilio Mitre, al cual el Plan Integral de Saneamiento Ambiental Matanza Rochero, el PISA-MR, le va a sumar una definición aún mayor. Lo va a grabar, dice usted. Sí. Usted dice que todo el problema del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo está agravando esta situación. No, porque todavía no lo han hecho, pero está en el plan hacerlo. Y fíjese, ¿a qué punto? La Corte aprueba, a pesar de no haber tramitado... La Corte aprueba. Sí, a pesar de no haberse tramitado el proceso ambiental debido para los 12 emisarios, el de 7,5 kilómetros y el de 12,5 kilómetros, que salen a ambos lados del canal de acceso, a pesar de eso, que solo tenían la firma puesta de Jorge Walsh, un evaluador que no había ni gestionado la ley particular
para atender los indicadores ecosistémicos y ambientales críticos, a pesar de no haber habido estudio de impacto ambiental para esos emisarios, a pesar de no haber habido audiencia ambiental para esos emisarios, la Corte aprueba ese informe de evaluación de Jorge Welch. ¿Y qué pasa? Tirar 4 millones de metros cúbicos. ¿Usted estuvo en las audiencias de Mendoza? No. No, pregunto por las dudas, que capaz había participado. No, pero tengo contactos íntimos con el actor número 1 de esa causa, que es André Napoli. Tengo contactos fraternos con Antonio Brailovsky. Tengo contactos, si no fraternos, enormes, con la directora. No quería saber su agenda, quería saber de la UBA. Y de todos los equipos de investigación de la UBA, pero las energías de un viejito de 72 años no estaban para... en un espacio pequeño yo disfruto de esa cordialidad que usted me regala, doctor, pero no estoy en condiciones de ir a poner mis pasiones en audiencias. Está bien, ahora nosotros más o menos queremos saber, digamos, y al menos mínimamente, porque nosotros todavía, esto va a requerir cuestiones técnicas, ¿no? La complejidad del problema. Van a necesitar ojos. Porque no es científico el problema. Igual. Porque si la ciencia en 300 años no advirtió que las energías que se mueven aquí no son gravitacionales, sino convectivas, el problema es a nivel fenomenal. Está bien, todavía no lo vieron. Lo que me mucho queda, menos lo conceptualizaron. quiero repasar una cosa. Sí. Lo que me queda claro es que más allá de que el detonante de la preocupación de su demanda está acá, los efectos están siendo irradiados en una zona de 80-100 kilómetros cuadrados. Que quedó encerrada por el Emilio Mitre y va a terminar de quedar encerrada con los refulados de uno de los dos emisarios. El emisario corto va a tirar del lado oeste, del lado ribereño. Los barros, esos efluentes, 4 millones de metros cúbicos diarios, eso es un infierno, sin tratamiento, nada. Y como pasan a 25 metros para superar el canal de acceso, salen completamente disociados en términos térmicos, porque ese viaje de 7,5 kilómetros a 25 metros de profundidad baja por lo menos 2 grados, ya no 2 décimas. Por ahora está bien, señor Morro. Perdóneme que sea mi naturaleza. No, está bien, ha sido por lo menos efusivo y muy interesante. La pregunta, porque la idea que usted llegó un poco más tarde, le cuento que era para más o menos tener alguna idea sobre ciertas precisiones sobre el objeto del pleito. La demanda tiene, digamos, un nivel técnico que es inusual, por lo tanto, y hay ciertos conceptos que no es una mala praxis, digamos, médica, que requiere un abordaje distinto. Y antes de terminar con la audiencia, más o menos para que nos quede claro, el mapa se va a incorporar como prueba a la causa, prueba reservada. Si usted quiere preguntar algo, ya que... Sí, a ver, más allá de que... Sin que se transforme esto en una audiencia de posiciones. No estamos de acuerdo. Simplemente le querría hacer alguna preguntita. Sí, encantado. Al margen de que creo que se está generando un hecho nuevo acá, porque estamos... No aleguemos, preguntemos, por favor. La primera, ¿qué pasa con este emisario que yo veo que sigue existiendo? No sé si la terminología que uso es correcta. Los sistemas naturales, o sea, los ecosistemas, antes de ser acariciados de buena o mala forma... Perdón, este emisario para la audiencia sería ¿cuál? Para el registro... El viejo cauce de salida. Exacto, el viejo cauce de salida. Viejo cauce de salida. Hacemos un primer plano acá, sería este emisario. Porque antes del agua... Supuestamente salía naturalmente por Carlos Primo. Perfecto. Carlos. ¿Y por qué motivo hoy no podría seguir saliendo por acá si sigue existiendo? Porque los ecosistemas están enlazados en este caso, antes de que llegara el conquistador, por esteros aledaños que luego se transformaron en bañados. Y esas energías solares acumuladas en esteros y bañados aledaños se transfieren a la sangría mayor por costas blandas y bordes lábiles. Si usted hace costas duras, tabla estaquera, altea, rellena, desapareció el vínculo con la batería. Lo mismo que si a su celular usted le corta el cable de la batería y el celular va a dejar de funcionar. Entonces, ese sistema que quedó ahí y que se rompió hace 227 años, está totalmente disociado en términos de enlaces ecosistémicos. No hay ni gradientes ni enlaces, no hay nada. Pretender que salga por allí
es mucho más complicado que pretender que salga por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, en la reserva ecológica. ¿Pero por qué? ¿Por qué es más complicado ahí? Porque aquí se pueden recrear costas blandas y bordes lábiles para darle esa energía solar, que aquí es imposible. Es imposible. Entonces, si nosotros queremos encaprichar... Ahora, la causa del problema que afecta digamos, esta zona de 80 kilómetros es exclusivamente esta zona o es más complejo? Muchísimo más complejo. Pero no vayamos al Amazonas, porque no tenemos competencia. No. El problema empieza. Aquí esto se llama tributario estuarial urbano. Esta zona de acá. Esto es un tributario estuarial urbano. Pero aquí esta cuenca hay 5 millones de personas. Sí. Pero aquí hay otros 4.700.000 de las cuencas del Reconquista, del Tigre, de la Liberador de Reconquista, del Garín, del Basualdo, de las Tunas de Arragueira, del Escobar, del San Juan Escobar, como lo llama Espinazo Burgueño, del propio río Luján, que están todas comparablemente muertas. Entonces, si advertimos de que por esa cosmovisión mecánica, gravitacional, se han hecho todas las obras, que lo único que han hecho es definir la muerte soberana de todos los ecosistemas tributarios estuariales urbanos, el problema, por cierto, no es solo este, es de todos los tributarios urbanos del oeste, todos estos son sistemas que vienen del oeste, que están todos igual y soberanamente muertos. Pero por algún lado hay que abrir la atención, no solo a la ciencia, sino a los que menos compromisos han cargado. Mis nietos con 10 años este problema lo entienden sin problema. Pero vaya la gracia para un científico que ha estado con sus catecismos reverenciando tarea para terminar descubriendo que todo lo que han hecho en el planeta, no solo en la Argentina, representa desastres que equivalen al número 10 elevado a la 14ª potencia. Esto es más o menos el Producto Bruto Interno de todos los países de la Tierra al día de hoy. Esa es la dimensión del problema a nivel no le vamos, mire, cognitivo, a nivel científico. No vamos a poder solucionar los problemas del planeta, vamos a tratar de solucionar los problemas de esta causa, o por lo menos empezar a entender de qué se trata. La idea es esta, ¿no? Pobre científico. Refiriéndonos a la causa. Sí. El objeto de la demanda es la rotura de la curva. Una aclaración porque es fundamental. La rotura de la curva del cordón litoral de Salida. Pero usted lo que está hablando es de volver toda esta área a la situación original. Mi demanda, antes de que existiera la ciudad. Doctor Salvo Petruccio, mi demanda es por la rotura del cordón litoral de Salida, y yo estoy pidiendo que repongan la curva del cordón litoral de Salida y que repongan el cordón litoral de Salida. Yo estoy hablando de eso, para que esto, enlazado con la deriva litoral, que a su vez hay que tratar... Pero usted habla de convertir de nuevo toda esta zona urbana en esteros. No, doctor, le acabo de decir que en lugar de afectar esto, que esto es imposible, tenemos que recurrir a esto que llaman reserva ecológica, que de ecológica tiene un sello nada más, porque nunca tuvo enlaces ecosistémicos que permitieran descubrir su condición ecosistémica, descubrir este suelo, que más que acá quiere poner 2 hectáreas con camión, bueno, acá quiere adherirse a sus edificios. Bueno, si están dispuestos a hacer todo eso, que estén dispuestos a entregar primero la herramienta necesaria para sanear un ecosistema de 5 millones de Lo que pasa es que sanear esto implica también convocar voluntades de otros lugares, porque esto va a tener que ver con la provincia de Buenos Aires también hacer algo acá. Con la nación, Por como eso, la pregunta es... Perdón, no, la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver porque es justo de acá para acá. Todo el problema, bueno, primero que hay la ley 26.168. A ver, ¿esto no es Cuenca, Matanza, Riachuelo? ¿Cómo? Sí, pero esta ribera... No, pero es de la Cuenca. La 26.168. Que miren, acá, ya usted me llevó a la Kumar. En la Kumar confiesa, en febrero del 2012, que el año inmediato anterior, el 2011, habían gastado 7.400 millones de pesos. Un 80% más
que los 4.088 del presupuesto general Está bien, pero no, del Poder Judicial de la Nación. No puedo estar Sí, con sí, tantos sí. datos. Quiero Pero ceñirme al problema que usted... Claro, pero no es mal. Perdón, Señor. yo quiero repasar esto. Bueno. El problema que usted denuncia está focalizado acá, pero es mucho más grave, deriva de las dos cuencas y se proyecta en todo este litoral. ¿Es así? Sí, el problema nació en abril de 1786 con la ruptura de la curva del cordón litoral de salida. Está bien, no importa la fecha del calendario, sino Sí. del origen, la causa, fuente física. El problema es este, dice usted, pero también... Así, chiquitito así, ahí. Pero La usted- curva del cordón litoral de salida. La curva del cordón litoral de salida tiene El dos orillas. El cordón litoral de salida, Los ríos, por lo menos, hasta donde yo sé, no tienen una sola orilla. Eso es lo que sé. Pero fíjese que el cordón litoral es sumergido. Ahí usted no puede conformar dominios, porque es sumergido. Es una capa límite térmica depositada por las diferencias que existen a la salida del pobrecito tributario con sus aguas caldas, diferenciándose de las aguas más frescas en su margen exterior, y en esa margen externa, por capa límite térmica, precipitan ese famoso cordón litoral que llaman Isla de Marchi, etcétera, etcétera. Pero en aquel entonces era un cordón litoral sumergido. No había ninguna posibilidad de que ningún código le acreditara dominialidad ni provincial ni nada. Era ecosistema puro al cual tenemos que respetar, porque esos temas son anteriores a las cuestiones dominiales y no están referidos ni a la provincia ni a todo. Pero quien lo rompió fue la ciudad de Buenos Aires, que Pero no autorizó. importa quién lo rompió, sino quién está involucrado acá, digamos. Está involucrado todo el ecosistema, Eso es lo que yo quiero saber. todo este ecosistema de 80 centímetros Concretamente, ¿cuál cuadrados. es el perjuicio al ecosistema? ¿En qué se traduce ese perjuicio al ecosistema? Bueno, Eso lo podemos ver en el desarrollo del Creo que proceso. tiene las mismas No, imprecisiones. porque la idea mía no era el objeto de la doctor audiencia. Saúl Yo para mí, doy concluido el objeto de la audiencia, que era saber cuál era la extensión de la geografía involucrada. Afecta un área de 80 centímetros cuadrados. Pero el doctor Saúl Castruso preguntó algo muy interesante. Y yo le puse los valores para que vean que las dimensiones son fenomenales. Sí. Ese mismo febrero del 2012, la CUMAR confiesa, algo en San Agustín, que no sabían cómo identificar el pasivo del famoso Plan Integral de Saneamiento Ambiental Natal. El pasivo. Habían pasado 227 años y todavía no habían identificado al muerto. Bueno, Imagínense si tenían que quiere contestar identificar... la pregunta, porque no tengo todo el día para No, escuchar no. la historia del litoral argentino. pero ve que Contéstele se- la pregunta al sí. doctor, que llegó tarde y está haciendo otras preguntas que ya se habían sido contestadas. Contéstele. ¿Cuál es la pregunta que me hizo? Disculpe. Concretamente, ¿en qué se traduce el perjuicio al ecosistema? ¿En qué Se traduce situaciones se concreta? en que si la energía de este arroyo no cuenta con el respaldo que siempre ofrecieron a la salida las derivas litorales, el agua esta no sale, no fluye, que es lo que está pasando. Están invirtiendo fortunas en forrar con oro las riberas y el propio cauce. Y aunque traigan agua de santuario celestial y la cambien toda esta podrida por agua santuario, este ecosistema no tiene ninguna sustentabilidad porque el sistema no fluye. Esto no es un río, es una cuenca endorreica. Murió aquí. Perjudica eso. Ahora, si quiere que le diga cómo sigue la historia, vamos a estar muchos meses. Yo llevo 10 Está años. por contestar, está contestada, listo. ¿Y cuál es el nuevo terreno de tierra? Este es el continente, la ciudad de Sí. Buenos Aires. Y Aquí tenemos para recrear un área del nuevo ok. flujos de la deriva litoral que tienen un límite que lo va a determinar esta flecha roja, que son las energías del Hurón, San Antonio y Capitán. Las energías de ese curso de agua que ya fueron previstas, esto que está acá. Este es el San Antonio, acá está la vinculación que va a tener un corte para que las aguas no se desvíen por aquí, sino que vengan por aquí. Este es el Hurón y el Capitán. Bueno, todo esto viene a reponer las energías del corredor natural de flujos costaneros. La longitud
de todo este sistema que ya tiene soporte consolidado por esos famosos refulados de más de 30 años, alcanzaría unos 25 kilómetros. A continuación de esa área peninsular, tenemos esto que está marcado con una línea roja, que serían los depósitos de los efluentes, de esos 4 millones de metros cúbicos diarios de efluentes que van a ser trasladados a este eje del estuario para cumplir con el plan Matanzas-Riachuelo, con la salvedad que estoy solicitando de que sean arrojados a en la línea que continúa esta área peninsular, para que no se creen tapones en toda esta área que, teniendo muy escasos flujos y muy baja profundidad, tenemos que preservar. Aquí sale actualmente el Paraná de Las Palmas, el canal Emilio Mitre, a este punto. Acá se produce el enlace del canal Emilio Mitre con el canal de acceso, que sale de Dársena Norte, esta línea azul. Tenemos que cuidar esta ribera, tenemos que cuidar todo lo que pasa del canal Emilio Mitre hacia el este, y tenemos que apuntar entonces que los emisarios no vayan uno de un lado, otro del otro, sino todos a continuar esta formación peninsular que en muy pocos años debería alcanzar los 40 kilómetros, 15 más 25. Y todas nuestras miradas entonces van a ser puestas en el sistema de dispersión que va a barrer esta área peninsular por este lado, en el sistema de dispersión que lo va a barrer por este lado, que ya está de hecho instalado como canal Emilio Mitre, y todo lo que va a barrer de nuestras miserias urbanas, de todos los espiches tributarios, escurrimientos urbanos, todos escurrimientos superficiales o de otra índole, que van a quedar recuperados con la energía del canal San Antonio, este que va a venir a descargar aquí, en reemplazo de las energías del Luján que han muerto hace más de 100 años. El destino de nuestras miserias entonces, efluentes y residuos sólidos urbanos, tienen que ir todos a parar a esta línea. Si proyectamos un depósito de nuestras miserias, vuelvo a repetir, en áreas que cuentan con formidables recursos de dispersión, fácil es estimar que esta línea se lograría prolongar hasta 170 kilómetros, hasta llegar al eje con el corredor de flujo Salflora que cruza de Punta Indio a Montevideo y donde tenemos instalado el corredor de flujos más importante del estuario, que cruza por aquí, toma este camino y lleva todos los sedimentos a este cono de deposición oceánica a 600 kilómetros de este eje de cruce. Macri, en lugar de prometer, como en el 2003, que iba a dejar libres los paleocauces en las cuencas inferiores, que no justificaba él inversión alguna, cuando luego asume como jefe de gobierno y vienen sus primos Calcaterra y compra con sus socios Caputo el par de manzanas sobre la Juan B. Justo para hacer sus famosas torres, bueno, ahí ya cambió de idea, entonces sí, ya los túneles esos tenían un valor extraordinario. Lo más gracioso es que no es solo Macri el que miente, el que oculta sus negocios, cambia sus promesas, sino que también Tellerman y también Ibarra. En el 2009-2010, la Fundación Ciudad, que es una de las más aristocráticas ONG de la Ciudad de Buenos Aires, organizó un congreso en la sede del Colegio Argentino de Ingenieros sobre el tema de Buenos Aires inundables. En esa reunión, convocada por la Fundación Ciudad, en la sede del Colegio Argentino de Ingenieros, para tratar los temas de Buenos Aires inundable, con la presencia de altísimos funcionarios y técnicos de la más alta relevancia, como es el caso de Rodolfo Aradas,
representante de Halcrow en la Argentina. Bueno, un panel de expositores, incluido Franz Dresgross, el representante del Banco Mundial. Bueno, no faltaba nadie en esa reunión, no menos de 200 personas. Y allí salta el comentario de Rodolfo Aradas, el técnico de Halcrow, comentando que los mapas de riesgo de inundación que se habían elaborado con respaldo del Banco Mundial y en donde Halcrow había dirigido a un grupo de consultoras, se habían terminado ya entonces hacía 6 años y 3 gobiernos de la ciudad sucesivos los venían ocultando. Ese ocultamiento es un delito penal gravísimo, es ocultamiento de documento público ultracalificado. Y no solo lo expresó Rodolfo Aradas, sino que luego un funcionario municipal, no me acuerdo si ahora se llama Nievas, un arquitecto, lo vino a confirmar. E incluso explicó de que en el actual gobierno de Macri, ellos intentaron generar un reclamo para que aparecieran esos estudios. Nunca aparecieron. Entonces, hablar de promesas, de planes hidráulicos, mapas de riego y todo lo que se quiera, es evidente que hay poderes misteriosos que se los compran a todos, sean de izquierdas, de derechas, lindos y feos. 3 gobiernos sucesivos ocultando los mapas de riego de la ciudad de Buenos Aires. Y la Fundación Ciudad, que fue la que organizó la muestra, es la primera corresponsable de que tendría que haber hecho la denuncia penal de eso que surgió a la vista de todos en ese congreso que ella organizó. Cuando termina la exposición de Rodolfo Aradas, yo le subo la primera de las preguntas, de las 7 preguntas que se le acercan a este representante de Halcrow en la Argentina, escrita en un papelito. La primera persona que le entrega las preguntas al ingeniero Aradas fue este señor. Contesta Aradas todas las preguntas que habían hecho todos los demás interesados en hacerle una consulta, y queda sin respuesta la mía. Yo estuve con la mano alzada media hora, hasta que la moderadora, la señora Mora Gutiérrez de Arauz, viendo que todo el mundo miraba mi mano media hora alzada, me dice: señora Morortu, ya le vamos a contestar por escrito a su pregunta. Y yo, ¿cómo? Fui el primero en entregar la pregunta y al único que no se la responden. Y entonces el ingeniero Aradas terció y preguntó: ¿cuál es su nombre? Dije mi nombre en voz alta y me dice: ah, sí, acá está el papelito. Lee la pregunta que yo le había hecho y la respuesta fue: señora Morortu, esta pregunta merece un doctorado. Un doctorado.
Un año después, la señora Mora Gutiérrez de Araujo, representante de la Fundación Ciudad, en la transcripción que hace de los audios de ese congreso, da una respuesta no solo mentirosa, sino burlona de la pregunta que había hecho y de la respuesta que me había dado el propio Aradas. Así que hasta en eso, ONG de la aristocracia de la Fundación Ciudad son copartícipes de estos ocultamientos y encima se burlan. Así entonces, imaginemos que los problemas de los escurrimientos superficiales de la ciudad de Buenos Aires van a seguir igual o peor de lo que los conocemos. Porque si no son capaces ni siquiera de dar a conocer estudios pagados, financiados por el Banco Mundial, obrados hace ya 8 años, pues si no tienen ni siquiera vergüenza para confesar esos ocultamientos, ¿qué es dable imaginar? ¿Qué podemos esperar de esta gente? Ni siquiera de las ONG más importantes. De nadie podemos esperar nada. La única alternativa que tiene la ciudad de Buenos Aires es desocupar en un plan regulador a 100 años todos los paleocauces. Porque no hay otra alternativa, no hay energía gravitacional que saque aguas de nada, de ningún arroyo donde hay planicies extremas y la ciudad sigue generando acreencias y los problemas de descargas al estuario cada día son más graves. Así que no existe túnel para solucionar estos problemas, que nadie se haga la ilusión, que no hay ni siquiera un político que sea sincero, capaz de mostrar las mismas documentaciones que ellos gestionaron. En esas condiciones estamos con este segundo tema de prospectivas a problemas centenarios. Bueno, el tercer testimonio que querría prospectivar es una propuesta para darle otros horizontes al Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanzas-Riachuelo, cuyos flujos están soberanamente muertos, esto ya lo he dicho 100 veces, y necesita recuperar el enlace termodinámico con la deriva litoral que se regala en todas las riberas del estuario. Hace 6 años había hecho este planteo que muestra la imagen. Las líneas amarillas muestran la prolongación de la línea costanera. Esto sería reserva ecológica. Y aquí entonces tenemos un cierre de todo lo que es el frente de la salida de Riachuelo, porque esta es la boca falsa que se abrió en abril de 1786, que habría que volver a cerrarla, y habría que devolverle una salida comparable a la natural anterior que salía por aquí. El Riachuelo salía por la calle Humberto Primo, Carlos Calvo. Bueno, ahora no va a tener más remedio que buscar áreas de salida hacia el noroeste para nunca tener que enfrentar los flujos mareales. Por eso la salida esta debería funcionar las 24 horas del día y no 4 o 5 horas miserables como hoy lo hace, con incluso problemas de alta sedimentación en la boca, porque los flujos mareales entran con menor temperatura y precipitan todos los sedimentos en la boca de entrada, y por ello el Riachuelo hoy pierde 8 centímetros de profundidad por año. Necesitamos entonces reponer esa salida con curva hacia el noroeste, y para ello proponía una canalización que hace 6 años todavía no estaba demasiado madura en mi visión de los sistemas convectivos. Yo pensaba en esos tiempos solo en términos de gradiente térmico, entonces imaginaba que el gradiente térmico lo obtenía en función
del ensanchamiento del área de la canalización. En el beril este apoyaba el canal de navegación y en el oeste marcaba toda una costa blanda. Todo esto pasaba, por cierto, por el medio de la reserva ecológica, que de ecológica no tiene nada más que el nombre, porque esto fue creado con los motivos de los dragados que fueron obligados para hacer viable el puerto de Buenos Aires. Y que de hecho, para que siga siendo viable, vamos a tener que seguir creando reservas ecológicas, que vuelvo a repetir, serán reservas naturales, pero ecológicas no, porque son totalmente ajenas al sistema ecológico de una ribera. Esto no solo no aporta al ecosistema, sino que lo perjudica, aun cuando a las gentes del puerto y a los porteños les interese tener un área un poco salvaje, pero esto no conforma enlace ecosistémico alguno. Esto es sencillamente una montaña de barros refulados, no es otra cosa que eso. Por cierto que si ven que esto comienza a funcionar, si esto le devuelve salida al estuario, al pobre riachuelo, no se van a preocupar tanto por el carácter que tiene esa reserva, porque de hecho todo esto no es para hacer edificios, ni para que IRSA levante sus torres, ni cosas por el estilo, porque parte de todo este territorio eran los proyectos de IRSA. Acá viene esto, acá estaba la ciudad deportiva de Boca. Todo esto es propiedad de todos los vecinos de Buenos Aires. Sin embargo, en 50 negociados que hicieron, terminó siendo propiedad de IRSA. Si alguien encara esto judicialmente, IRSA no tiene acá la posibilidad de poner un ladrillo. Bueno, estas son entonces las imágenes que he propuesto hace 7 años. Vayamos a las imágenes actuales, que son muy parecidas, pero con... bueno, acá tenemos una imagen actual. Aquí tenemos la misma imagen con un enfoque apropiado. Tenemos la curva del sistema de salida, el canal de navegación va apoyado en el lado oeste, aquí. Aquí tenemos la costa blanda, aquí lo dice costa blanda, canal de navegación sobre el beril este, y aquí tenemos eso que yo antes en el plano anterior, en la figura anterior, había propuesto como ingreso de reflujos mareales, que también estaba planteado en términos mecánicos. Ahora lo que planteo aquí es conformar un laboratorio, que sería el primero en el planeta, de flujos convectivos en escala 1 en 1, aprovechando para generar condiciones de modelización física los 200 metros cúbicos que tenemos de las salidas de los sistemas de enfriamiento de la turbina de la central térmica, que uno está aquí, en esta manchita blanca, y el otro está aquí. Estos dos sistemas aportan 200 metros cúbicos por segundo de flujos, con temperaturas suficientemente elevadas como para crear áreas de modelación en este sector. No olvidemos que todo el riachuelo, en las horas en que sale, que serían 4 o 5 horas por día, reconoce 3 metros cúbicos por segundo de dinámica de salida. Y aquí tenemos 200 de aguas calientes, con lo cual podemos generar en la escala vertical del enlace de estos corredores con estos forzadores térmicos, podemos estudiar cómo funcionan los enlaces térmicos en esta boca donde se une este sistema al canal de navegación a las distintas alturas de la escala vertical y a las distintas temperaturas que podemos modelar abriendo más o menos esta entrada aquí. Así que aquí no solo generaríamos una opción de salida natural para el riachuelo, sino que tendríamos conformado como regalo adicional un laboratorio de modelización física de flujos convectivos, el primero en el planeta, en escala incluso 1 en 1. O sea que eso es un regalo de la pura providencia. Si no son capaces de aprovechar este regalito, es porque seguimos en la fiesta de Newton y de los mecánicos de fluidos. Y aquí tenemos eso mismo expresado en estas imágenes al final. Y con esto ya
estimo dar por terminada. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Bueno, todos estos sistemas funcionan en tanto no solo miremos por los flujos de salida, sino por los flujos convectivos que alimentan la deriva litoral, la que va pegada en la cara externa de la ribera. Entonces, necesitamos reponer una línea suave, con costa blanda, eliminando todo tipo de escolleras. Todas estas cosas tienen que desaparecer, y de hecho no van a desaparecer, sino que con acreencias territoriales de los dragados del canal natural costanero, refularemos en estas áreas, daremos continuidad a esta ribera con costas blandas para tener una fuerte deriva litoral, que permitirá, cuando esta nueva salida de Riachuelo salga a la altura de Dársena Norte, encontrarse con esas energías de acople que terminen de generar el enlace para su salida definitiva al estuario. Esta es la propuesta entonces que hago, que ahora en una imagen mayor con otra escala, aquí mostramos el área de la reserva ecológica, el canal de navegación, la costa blanda. El canal tendría todo esto, el espejo del curso de agua tendría este ancho, pero el canal de navegación iría apoyado en la cara este. Esta es la costa blanda de bordes lábiles de la nueva línea de ribera que tendríamos que tener. Toda esta línea, toda esta boca quedaría naturalmente cerrada, y acá la ligera ingreso de flujos mareales para lograr modelizar el acople de los flujos de la central térmica con los del canal de navegación, que eso va a ser determinante para estudiar cómo se mejora el rendimiento de esta salida en función de estos acoples térmicos. Aquí vamos a tener la posibilidad de probar el valor de los sistemas convectivos y modelizarlos. Y esto mismo está planteado en mayor escala en esta imagen. Aquí se ve exactamente lo mismo en mayor imagen. El laboratorio de flujos convectivos, merced a estas dos salidas de los sistemas de enfriamiento de las turbinas, el sistema de la curva de salida del riachuelo, y el tránsito a través de las tierras. Esta sería la ciudad deportiva, de lo que IRSA pretende aquí levantar sus torres, que esta es una deuda que tiene la ciudad de Buenos Aires con el riachuelo, porque el riachuelo perdió su salida natural por usos y abusos del sistema del fondeadero del riachuelo. Así que la deuda no es de la nación, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. La deuda histórica de la ruptura de la curva de salida del cordón litoral de riachuelo es exclusivamente de la ciudad de Buenos Aires. Y eso está reconocido en la causa 45090 de 2012 en el Juzgado Contencioso Administrativo número 15, Secretaría número 30 de la doctora Seijas, Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Causa, vuelvo a repetir, 45.090. La deuda que la Ciudad de Buenos Aires tiene con el riachuelo. Por eso tiene que estar dispuesta a que estas tierras públicas, que no son de IRSA, aunque el señor Macri pretenda regalárselas a IRSA, porque eso es un regalo que viene de Carlitos, que esas tierras no solo vuelvan al dominio público, sino que cumplan una función para resolver un problema ecosistémico monumental, que en 226 años todavía no alcanzan a reconocer por qué se murió. Esto es todo lo que tenía para decir. Muchas gracias. Una y otra vez advierto la necesidad de enfocar las preguntas básicas, y todas tienen que ver con la exclusiva del primer enunciado, del parágrafo segundo, artículo sexto, y con la acepción que de la voz ecosistema nos regala el glosario de la Ley General del Ambiente Provincial. Sus luces alcanzan guías primordiales hasta hoy inadvertidas.
Invertir en comenzar a entender en estas materias es menos que una limosna. De esta forma empezarán a forjar criterios para ayudar en remediaciones y no a multiplicar ruinas. La voz que refiere de esta novedad es biencia. Nada de cortar, escindir, to sint, science, sino enlazar, entrelazar, entanglement. Por eso cabe, cuando apuntamos al enlace elemental de dos ens, de dos ecosistemas, apuntar a las raíces biens, bios, vida. Muy sencillas de entender y acorde con la esencia vinculante que las ecologías de los ecosistemas aprecian, que reitero, no son ciencia. ¿De qué sirve tener las riberas de las adjetivaciones procesales cementadas si para hospedar la energía de estas novedades respecto de esa sustancia vital que llamamos agua y sus complejidades necesitamos costas blandas y bordes lábiles? He mirado por los cursos de agua de planicies por 21 años. He cultivado esa mirada desde termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados ya por 14 años. No menos de 15.000 horas he aplicado a su estudio y expresión. El porqué está contenido en esta pregunta. ¿Hay acaso alguna forma de trascender la existencia sin insistencia, consistencia y persistencia servicial?